Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France. 1982-1983. Clase del 26 de enero de 1983. Primera hora. Continuación y final de la comparación entre lo ñapo. La verdad no nace de una investigación sino del choque de las pasiones, reino de las ilusiones y la pasión, el grito de confesión y acusación, los análisis de G. Dumézil sobre Apolo, recuperación de las categorías de Dumézil aplicadas a Ion, modulación trágica del tema de la voz, modulación trágica del tema del oro. Entonces, si les parece bien, vamos a continuar esta lectura de Ion que querría hacer en el siguiente sentido, leer esta tragedia como una tragedia del decir veraz, de la parresta, de la fundación del hablar franco. Como saben, la tragedia cuenta la historia del hijo secreto nacido de los amores clandestinos de Creusa y Apolo, un hijo abandonado, expósito, desaparecido, considerado muerto, y cuya reaparición va a pedir su madre, acompañada ahora por Junto, su esposo legítimo, al Apolo de Delfos. Y en el momento en que ella, en compañía de Junto, llega a hacer ese pedido al dios, o a informarse con este de lo que ha sido de ese hijo desaparecido, pues bien, ese hijo está justamente frente a ella. Está frente a ella bajo los rasgos de un servidor del templo, pero Creusa no sabe que es su hijo. Y él mismo, ignorante de su propia identidad, no sabe que tiene a su madre frente a sí. Tal es entonces la historia, una historia, como ven, bastante edípica la de ese hijo expósito, perdido, y que se ve frente a sus progenitores, o a su progenitora, sin saber quién es. Historia edípica, pero con una salvedad que, recordarán, y ya he tratado de señalar, Edipo, en la medida misma en que descubría quién era, sufría la expulsión de su tierra, mientras que en el caso de Ion, la situación es exactamente la inversa, porque necesita saber quién es para poder volver a su ciudad como amo y ejercer en ella los derechos fundamentales de la palabra. Y desde el día o el momento en que haya descubierto quién es, podrá regresar a su hogar. Hay en consecuencia una matriz edípica, si se quiere, aunque con una significación, una polaridad, una orientación exactamente opuesta. Me doy cuenta de que, al contarles esta historia del joven que no puede acceder a la verdad y el decir veraz más que al precio de lo que debe arrancar acerca del secreto de su nacimiento, se puede considerar, lo recordaba la vez pasada, que estamos en presencia de una invariante, el acceso a la verdad pasa, para el niño, por el secreto de su nacimiento. Pero es evidente que si me intereso en esta pieza de Ion, no es para poner de relieve una invariante semejante, siempre necesitamos una mamá para hablar. Es, al contrario, para tratar de ver cuáles son las determinaciones muy particulares contenidas en esta obra de Eurípides, y podemos decir que también en la Atenas clásica, en función de cierto principio que es de orden jurídico, político, religioso, a saber, que el derecho y el deber de decir la verdad, el derecho y deber que son intrínsecos al ejercicio del poder, solo pueden fundarse con dos condiciones: por una parte, que se revele y diga como verdad una genealogía, en el doble sentido de continuidad histórica y pertenencia territorial, y por otra, que ese decir veraz de la genealogía, esa manifestación como verdad de la genealogía, tenga cierta relación con la verdad dicho por el dios, sin perjuicio de arrancársela por la violencia. La pieza relata esa extracción de la verdad y la genealogía, y me gustaría volver al momento de la intriga al que habíamos llegado la vez pasada. Deben acordarse de lo que pasaba. Junto y Creusa habían acudido a consultar al dios Apolo. Creusa, por su lado, había dicho con claridad lo que iba a buscar, que no era exactamente lo mismo que buscaba Junto. Y había inventado una mentira a medias, a saber, que iba en nombre de su hermana a preguntar qué había sido de ese hijo ilegítimo de esta. Mentira a medias para conseguir la verdad. Y mientras tanto, Junto, que hacía su propia consulta, había preguntado al dios si algún día iba a tener descendencia. El dios le ha respondido con una mentira a medias, que parece simétrica de la pregunta falsa a medias de Creusa, diciéndole: voy a darte al primero que encuentres. Y el primero que Junto encuentra al salir del templo es, por supuesto, Ion. El dios había transmitido, por tanto, una respuesta que solo era muy parcialmente verdadera. En efecto, había dado a Junto y Creusa una persona que podía servirles de hijo, pero en definitiva su decir veraz era por lo menos inexacto. Digamos que el dios había propuesto una solución bastarda, en el sentido estricto del término. Ahora bien, es obvio que esta solución bastarda es Ion, hijo de Creusa y Apolo, que éste presenta falsamente como el bastardo de Junto padece de una carencia, puesto que, si Ion es en los hechos el hijo de Junto, habida cuenta de que éste es en realidad ajeno a Atenas y solo se ha integrado a la ciudad en función de una victoria y de la ayuda que prestó a los atenienses para obtenerla, así como de un matrimonio con Creusa que le fue dada como recompensa, pues bien, su hijo no podrá disfrutar de los derechos ancestrales del ejercicio del poder político. Y Ion se da perfectamente cuenta de ello. Cuando Junto lo reconoce o cree reconocer como su hijo, Ion,
lo recordarán, se muestra muy reticente, muy vacilante, y dice, pero si vuelvo en carácter de bastardo de junto a Atenas, oh, no, seré nada en absoluto, nada, hijo de nadie, o seré un tirano. En todo caso, en esas condiciones no podrá gozar de ese plus que permite elevarse al primer rango, protoncigón, y que lleva a ejercer el poder sobre la ciudad, valiéndose del lenguaje racional y veraz. No será posible darle en forma legítima ese uso común del logos y la polis, ese gobierno de la polis por el logos. Para que le sea otorgada la parresía, el uso de la ciudad y del lenguaje racional y veraz, será preciso entonces dar un paso más, ir más allá de la solución bastarda e ilusoria propuesta por el oráculo en un primer momento, dar un nuevo paso y llegar hasta el fondo de la verdad. Hoy querría analizar esta segunda parte de la pieza, una segunda parte que es tan compleja, agitada, llena de ruido y de furia, tan atravesada de pasiones y peripecias como calma, hierática, simple y un poco sofocleana era la primera. Y también aquí, si les parece, hagamos alguna comparación entre Ión y Edipo Rey. En Edipo Rey, el secreto del nacimiento, como saben, no lo dice el oráculo. Este se ha limitado, en cierto modo, a atenazar a Edipo, por un lado, las muy antiguas palabras proféticas pronunciadas por él y a las que tanto Edipo como sus padres habían querido escapar, y ahora, los signos actuales enviados por el dios, en este caso, la peste en primer lugar y luego la respuesta dada a Creonte. Entre esos dos conjuntos de fórmulas, de sentencias, de decretos y de signos enviados por el dios, Edipo no puede sino ser interrogado e interrogarse. Y aguijoneado por esos diferentes signos que el dios pronunció antaño y vuelve a pronunciar ahora, toma la decisión de investigar por sí mismo. Como recordarán, todo el texto de Sófocles muestra con claridad el afán con que el mismo Edipo ha decidido ir hasta el fondo de la verdad, sea cual fuere el precio que deba pagar, y esto lo dice desde el principio. En Ión, al contrario, y pese a las analogías de situación de las que les he hablado, el proceso de develamiento de la verdad, el procedimiento de la liturgia, no va a tener un agente principal, un actor central como en el caso de Edipo Rey. En realidad, la verdad sale a la luz, un poco como en Edipo, por fragmentos sucesivos, pero en cierto modo lo hará a pesar de todo el mundo. A pesar del dios, a pesar de los personajes. O, en todo caso, no es tanto que estos últimos procuren desentrañar la verdad, no hay maestro artífice en ese trabajo de la verdad, sino que el choque de las pasiones de los diferentes personajes unos con respecto a otros, y el choque de las pasiones de Creusa y Ión, enfrentados uno a otro en la medida en que no se han reconocido y se creen enemigos mutuos, es en esencia lo que en un momento dado va a hacer resplandecer la verdad, sin maestro artífice, sin voluntad de buscarla, sin que alguien emprenda la investigación y la lleve hasta el final. Una de las grandes diferencias entre Ión y Edipo Rey es la relación existente entre Aletheia y Patos, entre verdad y pasión. En el caso de Edipo, este mismo se propone, con sus propias manos y su propio poder, ir en busca de la verdad. Y cuando finalmente la encuentra, cae bajo el peso del destino y, por consiguiente, su existencia entera aparece como patos, sufrimiento, pasión. En el caso de Ión, al contrario, tenemos una pluralidad de personajes que se enfrentan unos con otros a partir de sus pasiones. Y del choque, del centelleo de esas pasiones, en cierto modo va a nacer entre ellos, sin que lo hayan querido demasiado, la verdad, una verdad que va a provocar justamente el apaciguamiento de las pasiones. Y bien, veamos ahora cómo se produce esa liturgia. Creo que podemos identificar dos grandes momentos. Pensemos otra vez en Edipo. Como saben, en esta obra, cuando se trata del descubrimiento no del crimen sino del nacimiento de Edipo, es preciso por un lado que el servidor de Corinto diga que, en realidad, este no nació en esa ciudad, sino que él lo recibió de otra persona que era justamente de Tebas. Y en una segunda parte de esta segunda parte, se ve al viejo servidor del Citerón, el viejo tebano, decir, y bien, sí, yo recibí a Edipo de manos de Iocasta, y por consiguiente es indudable que se trata de Edipo. Tenemos entonces dos mitades. De la misma manera, vamos a tenerlas en Ión. Creusa pronunciará una mitad de nacimiento, al decir, sí, tuve un hijo antes de casarme con Juno, tuve con Apolo, que me sedujo, un hijo que nació en las laderas de la Acrópolis. Y a continuación será necesaria una segunda mitad para completar la verdad, a saber, que Apolo raptó e hizo raptar por Hermes a ese niño nacido en las laderas de la Acrópolis, lo llevó a Delfos y ahí lo convirtió en su servidor. Y en ese momento será efectivamente Ión. Las dos mitades de la verdad se encadenarán y tendremos esas famosas dos mitades de Tésera que forman el símbolo del que se trataba en Edipo Rey. Examinemos entonces la primera mitad, la mitad Creusa, por decirlo así. ¿Cómo va a verse Creusa en la necesidad de decir esa verdad que no se ha atrevido a decir al comienzo de la pieza cuando, tergiversándola, había señalado, vengo de parte de mi hermana, que tuvo una pequeña historia y un hijo que me gustaría encontrar por ella?
¿cómo va a sentirse obligada a decir, sí, tuve un hijo? Creo que la vez pasada llegamos más o menos a ese punto. El mecanismo que llevará a Creusa a reconocer a su hijo es el siguiente. Recordarán que Junto, tras reconocer o querer reconocer a su hijo Ion, había convenido con él que regresaría a Atenas sin decir la plena verdad. Y para no herir a Creusa, habían decidido hacer creer que, doy fe, Ion volvía así como así, en concepto de servidor, compañero de Junto, y poco a poco habrían de revelar que sí, en efecto, uno era hijo de otro. Y esa mentira imaginada por los mejores motivos del mundo se había urdido delante del coro, que, por tanto, había sido testigo de toda la conversación y recibido la siguiente recomendación de Junto: tengan la especial precaución de no decir nada a Creusa, es necesario preservar muy bien nuestro secreto. Ahora bien, el coro está compuesto de criadas de Creusa, es decir atenienses, mujeres del gineceo cuyo estatus y función consisten, por ende, en conservar, como custodias del lugar de las mujeres, custodias de los nacimientos, custodias también de sus costumbres. Esas mujeres están por estatus del lado de Creusa, y del lado de ese linaje que debe remontarse hasta Erecteo, ese linaje ateniense, autóctono. Y en consecuencia es muy obvio que las criadas de Creusa no van a tener preocupación más acuciante que decirle la verdad y advertirle: presta atención, el joven que van a llevar a Atenas, querrán imponértelo como hijo de Junto y, entonces, te encontrarás en tu casa con un hijastro extranjero, impuesto por tu marido. Y eso es efectivamente lo que pasa, cuando Creusa aparece en escena. Luego de la salida de Junto, el coro se desdice de la promesa hecha a este, advierte a aquella y le revela el contenido real de las palabras del oráculo a su marido, a saber, la pseudo-verdad de que Junto se ha encontrado con un hijo y de que este es el joven servidor del templo a quien hemos conocido al comienzo de la pieza. Creusa, claro está, crea pies juntillas en esa revelación del coro y se enfurece. ¿Por qué se enfurece y se sume en la desesperación? Pues bien, porque, al carecer por su parte de descendencia, va a vivir en soledad en una casa aislada. Va a ser víctima de la degradación que, en todas las familias griegas nobles, marca a la mujer estéril, una degradación agravada por el hecho de que ella no solo es estéril, sino que su marido va a aparecer sin más con alguien para imponérselo como hijo propio. La furia invade tanto más a Creusa cuanto que el viejo pedagogo que la acompaña y que, también él, por haber educado a los hijos de Erecteo, conserva y vela por el linaje, agrega a esta noticia que el coro acaba de dar su propia interpretación, una interpretación viciosa y perversa. Pues el viejo no deja de decir: todo esto es muy bonito, Junto va a volver con un hijo, pretende que el oráculo se lo ha señalado e incluso da a entender que lo ha tenido antaño. Recordarán a las ménades del templo que había visitado cuando era joven, pero en realidad todo eso debe ser una farsa. ¿Sabes?, le dice el viejo pedagogo a Creusa, ¿lo que pasó en concreto? Pues bien, Junto sencillamente le hizo un hijo a alguna esclava. Se avergonzó de ello, envió el niño a Delfos y luego te trajo hasta aquí so pretexto de consultar al oráculo. Pero el motivo no era en absoluto la consulta al oráculo, lo hacía para recuperar a su hijo y hacerte creer que el oráculo lo había señalado, cuando en realidad no hizo más que venir a buscar a la criatura bastarda que le había hecho a una criada en un rincón de la casa. Todo eso, dice el viejo, es muy poco agradable y no puedes aceptarlo. En ese punto vamos a toparnos entonces con el discurso de la verdad de Creusa, la confesión de Creusa. Pero podrán ver que, en principio, estamos en el colmo o lo más hondo de la pasión. Creusa se encuentra en la peor de las situaciones en que pueda verse una griega noble, de elevado nacimiento, y cuya misión sea dar continuidad al linaje de sus antepasados. No tiene progenie y su marido le impone el descendiente de una esclava. Es la humillación absoluta. Pero, por otra parte, hay que ver que si estamos en las honduras de la pasión, también estamos en lo más profundo de todas las ilusiones y mentiras. Todas las ilusiones y mentiras que se adensan en torno de Creusa y de lo que va a ser, finalmente, su discurso de verdad. Este discurso va a irrumpir desde el fondo de esas ilusiones y, en cierto modo, en la conmoción misma de esas ilusiones y de las pasiones a las que dan origen. ¿Por qué ilusiones? Y bien, por una multitud de razones. Ante todo, el coro ha prometido a Junto mentir a Creusa y ocultar la presunta paternidad en la que él creía, porque el dios, suponía, se la había revelado. El coro viola su promesa, y la viola al revelar lo que Junto ha dicho. Revelar lo que el dios supuestamente ha dicho, una paternidad que ese coro cree de buena fe verdadera. Hay un solo inconveniente o un solo problema, que lo que el coro, al violar su promesa, dice como verdad a Creusa, es en realidad una mentira, pero el coro no lo sabe. En segundo lugar, Creusa recibe por su lado la noticia de que le van a imponer al hijo de Junto en su hogar. Ella cree que ese joven es por tanto el hijo de su marido y no el suyo. Y al decidir rechazar a ese hijo impuesto, no se da cuenta de que rechaza, como si fuera una humillación para ella y una sumisión ante el extranjero, a ese hijo que, al contrario,
debería constituir su alegría y su orgullo de madre, porque es hijo de un dios. Así, Creusa se equivoca de cabo a rabo acerca de lo que está pasando. Ira aparentemente fundada, humillación que en efecto debe sentir, pero todos esos sentimientos y pasiones se basan en el error que ella comete. En cuanto al pedagogo que para contar su historia dice, sabes, en realidad junto le ha hecho un hijo a una criada, etc., cree decir la verdad o en todo caso una especie de verdad verosímil, la verdad escéptica que puede oponerse a todos los que creen ingenuamente en los oráculos. Con mucha frecuencia, dice sea como fuere, eso es lo que se trasluce debajo de su relato, lo que llamamos oráculo no es otra cosa que una pequeña y sucia maniobra entre hombres que, deseosos de hacer creer tal o cual verdad, se hacen decir, por los dioses lo que están interesados en hacer creer a otros. Al decir esto, al oponer este argumento escéptico de sentido común al sedicente oráculo del dios al que Juto ha dado crédito, podrán ver que el pedagogo se equivoca por completo, porque esa no es en modo alguno la verdad de la historia, y, no obstante, está a la vez muy cerca de ella, porque hay en efecto alguien que ha querido engañar a los otros y aderezar una historia que es así y asá, cuando es exactamente lo inverso. Quien ha montado esa operación es el propio Dios. Y la sucia mentirilla vergonzosa que el pedagogo atribuye a Juto, esa sucia mentirilla vergonzosa, ¿quién la ha dicho? Apolo, claro está. Es Apolo quien, por vergüenza y para no sacar a la luz al hijo que le ha hecho a Creusa, imagina el recurso de adjudicarlo a algún otro. Por lo cual verán que, en un sentido, el pedagogo se equivoca por completo y que, al equivocarse, está bastante cerca de la verdad. O, en todo caso, tanto el coro como Creusa y el pedagogo están en un mundo de verdades a medias e ilusiones. Pues bien, en ese momento, en el colmo de la ilusión y la humillación, Creusa va a hacer resplandecer la verdad. Pero es preciso comprender que hace resplandecer la verdad, no en procura de imponer su propio derecho y para revelar por fin el nacimiento de un hijo glorioso. Solo lo hace sumido en la vergüenza, la humillación y la ira. Si va a decir una verdad, no es modo alguno para dar vuelta a la situación en su beneficio, porque, en el estado y el punto de la intriga en que se encuentra, no puede saber que, ésta, va a volcarse en su favor. Sin embargo, ya completamente humillada por todo lo que ha pasado, Creusa, va a sumar a su humillación una humillación complementaria. No solo soy estéril, dice, no solo no he tenido hijos de junto, no solo este me impone un hijo que no es mío, sino que para colmo antes de casarme con él cometí una falta que voy a revelar ahora. Y esta confesión de Creusa en todo caso, esta primera parte de la confesión de Creusa pues ya verán que hay dos. Esta primera forma de confesión, se anuncia con las siguientes líneas, muertas son mis esperanzas, que, no he podido ver realizadas, al mantener en secreto mi falta y mi parto rociado por el llanto. No, por el palacio de Zeus rodeado de estrellas, por la diosa que reina sobre mis rocas, por la ribera sagrada del lago Tritonio, ya no ocultaré mi falta, quiero aliviarla y respirar más libre. Lágrimas manan de mis pupilas. Sufre mi alma. Todos le han hecho mal, humanos e inmortales. Convictos serán de ingrata traición hacia las pobres mujeres. 3 Por consiguiente, discurso de humillación, discurso de llanto, discurso pronunciado en medio de lágrimas, discurso de la falta en el cual será preciso, volveremos dentro de un momento a ello, decir justamente a la injusticia de los otros. Pero, insistamos, si Creusa dice la injusticia de los otros, no lo hace en absoluto para volcar la situación en su favor. En cierto modo, lo hace para traer sobre sí, para recordar en su torno, todas las desdichas y todas las injusticias de que ha sido víctima. Y ahí empieza entonces la confesión, la primera confesión de Creusa. Ella se dirige a Apolo, y le dice lo siguiente: oh tú, que haces cantar la voz de la lira de 7 cuerdas, tú que haces vibrar sobre los cuernos sin vida de los animales rústicos los himnos sonoros de las musas, oh hijo de Leto, te lanzo al rostro mi acusación bajo esta luz que me ilumina. Viniste a mí con tu radiante cabellera dorada, mientras yo recogía en los pliegues de mi pecho flores de azafrán, flores de reflejos de oro, para tejer guirnaldas. Me aferraste de las blancas manos mientras yo gritaba madre mía, me arrastraste hacia tu lecho en el fondo de un antro, dios seductor, e hiciste sin pudor lo que quiere Cipris. Y yo te di, oh desdichada, un hijo que, por miedo a mi madre, abandoné en tu lecho, en el sitio mismo donde tomaste signo de exclamación abierta y miserable abrazo signo de exclamación a esta desventurada. ¡Ay de mí! Tu hijo que era mío se perdió, convertido en presa de las aves rapaces. ¡Ay, desdichada de mí! Y tú tocas la lira y no haces más que cantar tus peanes. A ti clamo, hijo de Leto, que sobre tu trono de oro presides en el centro de la tierra y distribuyes los oráculos. Llega a tus oídos mi grito. Ve pues, cobarde sobornador, tú que, sin deber nada a mi esposo, instalas un hijo en su hogar, mientras que mi hijo y el tuyo, padre indigno, ha desaparecido,
arrebatado por las aves rapaces, muy lejos de las mantillas maternales. Delos te odia el laurel que, vecino de la palmera de delicados cabellos, abriga la cuna donde, augusto alumbramiento de las obras de Zeus, te descubrió Leto. Me gustaría explicar un poco este texto. Querría ante todo que nos detuviéramos en la manera misma como Creusa se dirige a Apolo, porque ella hace esta confesión a alguien que sabe mejor que nadie, puesto que es el propio Apolo, el Apolo que la sedujo y es el padre del niño. Creusa devuelve entonces a Apolo una verdad que éste conoce pertinentemente. ¿Cómo y por qué se la devuelve? O, mejor, si queremos saber por qué se la devuelve, es menester saber cómo lo hace, cómo se dirige a él, cómo lo menciona, lo interpela, lo nombra. En el texto hay dos pasajes que son de interpelaciones al propio Dios. En el principio mismo, oh tú, que haces cantar la voz de la lira de 7 cuerdas, tú que haces vibrar sobre los cuernos sin vida de los animales rústicos los himnos sonoros de las musas, oh hijo de Leto, te lanzo del rostro mi acusación bajo esta luz que me ilumina. Viniste a mí con tu radiante cabellera dorada. Y en el verso 906, al comienzo de la tercera y última parte de esta interpelación, ella le dice, y tú tocas la lira y no haces más que cantar tus peanes. Ja, a ti clamo, hijo de Leto, que sobre tu trono de oro presides en el centro de la tierra y distribuyes los oráculos. Como ven, en esos dos pasajes Apolo es interpelado de la misma manera. Por un lado es el dios que canta, el dios de la lira. En segundo lugar, es el dios dorado, el dios resplandeciente, el dios de cabellera de oro. Y es por último esto solo aparece en la segunda interpelación aquel que, en el centro de la tierra, imparte los oráculos a los hombres y dice la verdad. Dios cantor, Dios de oro, Dios de la verdad. En este punto querría referirme a los estudios que Georges Dumézil ha hecho con referencia a Apolo, y en especial al libro que se llama Apollon Sonore. En el segundo de esos estudios, Dumézil examina un himno a Apolo, un himno antiguo, muy anterior a Eurípides, un himno homérico a Apolo cuya primera parte está consagrada no al Apolo de Delfos, sino al de Delos. Ahora bien, veamos cómo se presenta en este himno el mismo Apolo en el momento de su nacimiento. Acaba de nacer y, por muy pequeño que sea, ya habla y dice, denme mi lira y mi arco curvo. Revelaré así en mis oráculos los designios infalibles de Zeus. Con esas palabras, el arquero febo de virgen cabellera se ponía en marcha por la tierra de vastos caminos. Todos los inmortales lo admiraban y Delos entera, Delos, la isla donde nació, la tierra donde nació, se cubría de oro mientras contemplaba la raza de Zeus y Leto, florecía como la cima de un monte durante la floración de su bosque. En su comentario a este himno apolíneo, Dumézil hace notar que el dios y su estatus divino se caracterizan por tres cosas. Primero, el dios reclama su lira y su arco. Segundo, se lo señala con claridad como el revelador de las voluntades de Zeus mediante el oráculo, dice la verdad. Y tercero, apenas comienza a caminar por la tierra de Delos, esta se cubre de un manto de oro y el bosque florece. Según Dumézil, claro está, esas tres características del dios se relacionan con las tres funciones indoeuropeas de la mitología estudiada por él. Primero, el oro debe vincularse a la función de fecundación, a la riqueza. El arco del dios es la función guerrera. En cuanto a los otros dos elementos, la lira y el oráculo, asociados uno a otro suponen la función mágico-política o, como dice Dumézil, de administración de lo sagrado. Riqueza y fecundidad, es el oro, función guerrera, el arco, y administración de lo sagrado, el oráculo y la lira a la vez. Y entonces Dumézil explica que, de hecho, decir la verdad y cantar, el par oráculo y lira, son dos funciones complementarias, en cuanto el oráculo es la forma de la voz que dice la verdad y mediante la cual el dios se dirige a los hombres, mientras que el canto, al contrario, es el elemento por el cual los hombres se dirigen a los dioses para cantar sus alabanzas. El oráculo y el canto son, pues, complementarios como dos sentidos, dos direcciones en la comunicación entre los hombres y los dioses. En la administración de lo sagrado, en el juego de lo sagrado que se desarrolla entre los hombres y los dioses, el dios dice la verdad a través del oráculo, y el hombre agradece a los dioses mediante el canto. De ahí el par del canto y el oráculo. Ese es el primer elemento que encontramos en el análisis de Dumézil. Segundo, en el estudio previo a este, el primer estudio de la recopilación, Dumézil remonta esta genealogía de Apolo o, en todo caso, de las funciones apolíneas, a un tema que encontramos en la literatura védica, y en particular a cierto himno del 10º libro de los Vedas. No he leído ese texto en el cual se cantan los poderes de la voz. De hecho, Dumézil quiere mostrar que Apolo es, en cierto modo, la versión conforme a las normas, los cánones de la mitología griega, de una vieja entidad a la vez divina y abstracta que encontramos en los Vedas, y que es la voz misma. Apolo es el dios de la voz, y en este himno védico vemos o, mejor dicho, escuchamos a la voz que se autoproclama en sus tres funciones. Por mí, dice la voz en el himno védico,
el hombre come los alimentos. Segundo, sigue diciendo la voz, a quien ama, cualquiera sea, lo hago fuerte, función mágico-política. Y tercero, soy yo quien tiende el arco a fin de que la flecha mate al enemigo del Brahman, soy yo quien hace el combate para los hombres, función guerrera. El tercer y último elemento, que tomo siempre de los análisis de Dumézil, es de las tres funciones que contenía la vieja estructura indoeuropea, modulada en cierto sentido en la mitología apolínea, la mitología de Febo. La tercera, la función de fecundidad, es la más frágil por una serie de razones que Dumézil explica, tal vez no merezca la pena referirnos por el momento a ellas. Y con respecto a esa tercera función del dios que hace prosperar la tierra, del dios por cuya causa el bosque florece, Dumézil muestra que va a desaparecer muy pronto. El lado, el aspecto, la función fecundidad ya solo aparecerá, en Apolo y a su alrededor, en los ritos del don, el don en especie o el don en metal, en oro, que se entrega al dios, el de Delos o el de Delfos. Y esa función apolínea va a manifestarse, más que en una fecundación natural de la tierra, en el intercambio o la oferta del oro. Dumézil hace notar que, en el aspecto de la fecundación natural, Apolo no es un dios especialmente bien situado para hablar, pues en los hechos, y esto es una constante en todos los mitos apolíneos, es mucho más el dios del amor por los varones que el dios del amor por las mujeres. Y es innegable que, en el legajo mitológico de Apolo, hay muy pocos niños. Ión es una rara excepción, lo cual puede explicar hasta cierto punto las precauciones o, mejor, las reticencias que el dios manifiesta para mostrarse como su padre. Además, cuando Creusa menciona al comienzo mismo de la pieza al hijo que su hermana habría tenido de Apolo, Ión dice, ¿de una mujer? Vaya, me asombraría. Por lo tanto, Apolo no es el dios de la fecundación, de la fecundidad, siendo así que la totalidad de la estructura va a jugarse precisamente en torno del problema del nacimiento y la fecundidad. Es manifiesto que la estructura apolínea de la que habla Dumézil en Apollon Sonor está presente. Lo está ante todo bajo la forma de la función número 1, la función mágico-política, la función de administración de lo sagrado, porque Creusa y Juto, en efecto, se dirigen al dios del oráculo, el dios que dice la verdad. Segundo, volvemos a encontrar sin duda la tercera función, porque lo que lleva a los dos consultantes ante el oráculo es un asunto de fecundidad, un asunto de nacimiento. Lo que encontramos como el corazón mismo de la pieza es, si se quiere, la confrontación de esa función oracular del decir veraz y de la función de fecundación. La segunda función, la función guerrera, aparece muy poco en la obra, de una manera muy discreta, por unas cuantas razones. Por razones políticas de la época, toda vez que, en ese período de paz, de tregua en la guerra del Peloponeso, Delfos cumple una función pacificadora, y por otra parte porque, en la intriga misma, las funciones principales son la número 1 y la número 3, decir veraz y fecundación. La función guerrera aparece a través de algunos términos, algunas palabras, algunas situaciones. Al comienzo de la pieza, se muestra a Ión como portador de un arco, el arco que es, justamente, un signo de la función guerrera de Apolo, y luego se producirán los episodios de los que hablaremos dentro de un momento, cuando Ión persigue a su madre sin saber que lo es, y quiere matarla. Pero lo que constituye, lo que arma la obra, son en esencia las funciones número 1 y número 3, el decir veraz y la fecundación. Segundo, siempre en la línea de lo señalado por Dumézil, la tercera función, la función de fecundidad, es la más problemática. Es, en sentido estricto, la que plantea un problema. El resorte de la pieza es en cierto modo el malestar de Apolo con respecto a su propia fecundidad y su propia paternidad. Tercero y último, es evidente que a lo largo de la obra encontramos el problema de la voz. El tema de la voz, que según Dumézil constituye el segundo plano de la mitología apolínea, es absolutamente fundamental a lo largo de la pieza. Con referencia a esa voz en la que, según decía el himno védico, se puede confiar, pues bien, acerca de esa voz que es la voz del dios, Eurípides, pregunta si, se puede tener confianza en ella o, si, no es menester que los hombres, los humanos, los mortales, y en este caso la mujer, eleven, contra la voz silenciosa del dios que no reconoce su paternidad, su propia voz. Sobre este tema, sobre esta estructura fácil de reconocer, reiterémoslo, y que se integra perfectamente con la mitología apolínea, es indudable que la tragedia aporta sus modulaciones. Todo lo que acabo de decir es en cierta forma la trama mítica. Se trata ahora de ver cuál es la economía del proceso trágico, la economía del desarrollo trágico. Y al respecto advertimos que hay una modulación de los diferentes temas que mencioné hace un momento, a través de la grilla propuesta por Dumézil, modulación trágica de los temas míticos. En primer lugar, modulación trágica del tema del canto y el oráculo. Hace un rato les decía, lo recordarán, que en las estructuras antiguas mencionadas por Dumézil el oráculo es lo que los dioses dicen a los hombres, el discurso veraz que los dioses transmiten a los hombres por intermedio de Apolo.
En lo concerniente al canto, a la lira, es la manera como los hombres, por su parte, se dirigen a los dioses, por ser Apolo el dios de uno y otra, en cuanto fue él quien enseñó a los hombres el canto y a valerse de la lira. Como ven, aquí las cosas no son del todo así, y la distribución entre el decir veraz del dios y el canto de reconocimiento de los hombres nos advierte. Al contrario, es evidente que en toda la pieza el canto y el oráculo se sitúan del mismo lado. El dios es el del oráculo, pero de un oráculo un tanto reticente. Es también el dios del canto, y en cierto modo ese canto también está modulado y su valor y su significación se modifican. No es el canto de reconocimiento de los hombres con respecto a los dioses. En él, no son los hombres quienes cantan al dios, es este el que canta, y lo hace para sí, indiferente a los hombres y sus desdichas, provocadas por él mismo. Se trata del canto del descaro del dios, mucho más que del canto de reconocimiento de los humanos. En consecuencia, canto y oráculo van a juntarse, y su vínculo es fácil de entender, puesto que el segundo, consciente de su injusticia, no se atreve a decir las cosas hasta el final y se envuelve, se viste en cierta forma con ese canto de indiferencia para con la inquietud de los humanos. En el texto que les leí hace un momento, frente a ese canto oráculo, ese canto indiferente y ese oráculo reticente, y visto que los hombres ya no van a ofrecer el canto, volcado hacia el campo de los dioses e inclinado a la indiferencia, que han de elevar por su parte. No será el canto sino el grito contra el oráculo que se niega a decir la verdad, contra el canto del dios que es indiferencia, descaro. Una voz se alza. Una voz, otra vez. Como ven, siempre se trata de la voz, pero será la voz de una mujer la que, contra el canto jubiloso, alce el grito del dolor y la recriminación y, contra la reticencia del oráculo, proceda al enunciado brutal y público de la verdad. Contra el canto, lágrimas, contra el oráculo reticente, la formulación de la verdad misma, la verdad cruda. Y ese enfrentamiento, ese desplazamiento que hace que el canto ya no sea del orden humano sino del orden divino y que, por el lado del orden de los hombres, sea el grito el que se eleve, y lo haga contra el canto y el oráculo del Dios. Pues bien, esto se advierte con bastante facilidad en el texto mismo. Por desdicha, se advierte más fácilmente en el texto griego que en el texto francés, pero, si les parece, releamos este último y van a ver lo que pasa. Oh tú, que haces cantar la voz de la lira de 7 cuerdas, tú que haces vibrar sobre los cuernos sin vida de los animales rústicos los himnos sonoros de las musas. El Dios es el Dios del canto. Te lanzo al rostro mi acusación bajo esta luz que me ilumina. En este punto hay que remitirse al texto griego. Tenemos por lo tanto una interpelación al Dios del canto, y quien lo interpela es la mujer que grita. No se trata del Dios del oráculo. Aparentemente no se trata de él. En efecto, si observamos el texto griego, dice, soy monfan, olatospai, protandaugan audaso. Audask. Clamaré. Prostandaugatr. Contra, frente a esa luz, ese brillo. Es el brillo del Dios, un Dios que es el Dios del sol, del día, etc. Contra y frente a, Tandaugan, ese brillo que es el tuyo y que está allí, que es la luz del día y también la luz del Dios presente en el templo. Audask. Clamaré. ¿Clamaré qué? El complemento está en el verso precedente. Es monfan, el reproche. Ahora bien, monfan es, con una letra más, onfan, que sería el oráculo. Soy monfan, o latospai, tú, a ti, oh hijo de Leto, monfan el reproche, pero que puede entenderse casi como el oráculo. Eso es lo que voy a oponer, lo que voy a clamar frente a tu luz. Hay aquí una especie de juego y aliteración entre reproche y oráculo que, indica, a las claras que contra el Dios del canto y contra el oráculo que se sustrae y no quiere hablar, precisamente donde el oráculo no dice nada, donde se calla, donde se retira, la mujer lanza su reproche. Donde no hay once, la mujer grita su monfeuno. Eso es, a mi entender, lo que sugieren con bastante claridad ese texto y ese pasaje. Y esto, el enfrentamiento barra sustitución del oráculo que se calla por el grito de la mujer, volvemos a encontrarlo en la segunda interpelación de la que les hablaba hace un momento, la tercera estrofa, la tercera parte, si se quiere, cuando ella dice, y tú tocas la lira y no haces más que cantar tus peanes. Ja, a ti clamo, hijo de Leto, que sobre tu trono de oro presides en el centro de la tierra y distribuyes los oráculos. Llega a tus oídos mi grito. Aquí hay algo, entonces, que no estoy en condiciones de explicarles, pues no he logrado encontrar a nadie lo bastante competente para que me informara. Es el verbo griego que en francés se traduce como distribuyes les orneles, distribuyes los oráculos. Uno, como ven, tenemos onfan, la palabra oráculo, que no se pronunciaba en la primera interpelación y que hace como una especie de eco al monfan que se decía antes. Ahora bien, ese oráculo se distribuye. El verbo griego utilizado en este caso es klero, que quiere decir echar suertes.
y no sé en modo alguno si aquí el verbo debe tomarse en sentido estricto y con una significación fuerte, a saber, en realidad, distribuyes tus oráculos de cualquier manera, como al azar, y no dicen la verdad, son como diríamos nosotros aleatorios, o si se trata de una palabra técnica para decir, los oráculos salen de la boca del Dios sin que nosotros sepamos con exactitud cómo lo hacen, lo cual no les impide decir la verdad. Seguiré informándome con gente competente, y si obtengo una respuesta la pondré en conocimiento de ustedes. Me gustaría, por supuesto, que se tratara de la primera solución, es decir que el oráculo, de alguna forma, quedará descalificado, anulado por el carácter aleatorio de su enunciación, no dice la verdad, es un mero producto del azar. En todo caso, aun cuando se dé a Clerois el significado de, distribuyes los oráculos, los das, no es menos cierto que, a ese oráculo, la mujer va a oponer algo. ¿Qué? Su propio grito. Y esa inversión, por la cual si bien es el Dios quien debe hablar a los humanos, son estos quienes se dirigen a la divinidad, al Dios, se marca en el verso 910. Eisou saudan carixo, clamaré, proclamaré, me dirigiré a ti y proclamaré mi queja ante tus oídos. Y resulta entonces que el Dios, que debería ser el Dios que habla, el Dios boca, se convierte en el Dios oídos al cual uno se dirige. Verbo, queriso, querix es el heraldo, la proclamación solemne y ritual mediante la cual se interpela jurídicamente a alguien. Y he aquí que el Dios del oráculo, en razón del grito de la mujer, se ve jurídicamente interpelado. Teníamos el oráculo y los cantos, el oráculo por cuyo conducto el Dios habla a los humanos, el canto por el cual los hombres hablan a los dioses. Y resulta que todo se invierte. En todo caso, el canto se traslada a la esfera del Dios, se convierte en el canto de la indiferencia, y, por el lado de los hombres, la palabra, se convierte en palabra mediante la cual se trastoca el oráculo. Y en el momento mismo en que éste se calla, cuando no habla, se le dirige un grito organizado, un grito ritual, el grito de la queja, el grito de la recriminación. Así se modula, creo, el primer tema general de la voz en ese texto. Segunda modulación, la del tema del loto. Apolo es entonces el dios del oro, y esa presencia del oro es obsesiva en el texto. En todo caso, reaparece, es recurrente, viniste a mí con tu radiante cabellera dorada, y después, un poco más lejos, al final del texto, a ti clamo, hijo de Leto, que sobre tu trono de oro presides en el centro de la tierra y distribuyes los oráculos. En la primera interpelación encontramos pues, explícitamente manifestado, expresado, el tema del oro, pero como verán, también con una modulación. El Dios aparece como el Dios de oro, el Dios resplandeciente, el Dios de cabellera dorada que ilumina el mundo y que, en esa luz y ese resplandor, gracias a esa luz y ese resplandor, va a seducir a la muchacha. Ahora bien, miren y lean lo que se dice con referencia a la muchacha y cómo se describe Creusa en el momento de ser seducida. Viniste a mí, le dice el Dios, con tu radiante cabellera dorada, mientras yo recogía en los pliegues de mi pelo flores de azafrán, flores de renejos de oro, para tejer guirnaldas. 13. El signo del oro también marca a la joven, que se encuentra en posición simétrica con respecto al Dios, o, mejor, en una continuidad de intercambio con este. El Dios la ilumina, pero ella es asimismo portadora del signo del oro. Tiene en sus manos flores que son doradas, y quiere ofrendarlas al Dios. El oro es aquí, en efecto, el vehículo de la ofrenda de la que les he hablado y que Dumézil había analizado. Pero podrán ver que a ese tema de la ofrenda mediante el oro que es el de la comunicación entre los humanos y los dioses, y a la vez generosidad del Dios que ilumina el mundo, pero ofrenda de los humanos bajo la forma de la flor se superpone otro sentido de la ofrenda y el intercambio, es el intercambio entre el Dios seductor y la muchacha, la joven que acepta ofrecer su cuerpo y que, dice, tiende sus manos blancas uno al Dios que la llama. En esa luz, en ese resplandor, en esa blancura, en ese oro del Dios de las flores y en la blancura del cuerpo de las mujeres, se realiza un intercambio, distinto del que el tema del oro se limita a indicar. Ese intercambio, que es el del amor y la unión sexual, va a cumplirse de hecho y esto aparece en la estrofa siguiente no a la luz del día y bajo el resplandor luminoso y solar, sino en la sombra de la caverna. Ambos, dice Creusa, van a una caverna, me arrastraste hacia tu lecho en el fondo de un antro, Dios seductor. La sombra con la cual se oculta la impudicia del acto, hiciste sin pudor lo que quiere Cipris. Y yo te di, oh desdichada, un hijo que, por miedo a mi madre, abandoné en tu lecho, en el sitio mismo donde tomaste signo de exclamación abierta y miserable abrazo signo de exclamación a esta desventurada. 15. Por lo tanto, se precisa con claridad poco importan, desde luego, la cronología y las peripecias que la seducción tiene lugar en un antro, que es exactamente en ese lugar donde también se produce, tiempo después, el nacimiento de Ión. Y es allí, en ese antro y esa caverna,
esa noche y esa sombra, donde el niño es expuesto, y de ahí será raptado, desaparecerá y, por consiguiente, como supone Creusa, morirá, sin disfrutar por ende de esa luz del día, ese fulgor del sol de los que ella se había beneficiado o por los cuales, en todo caso, había sido seducida. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese desplazamiento hacia la noche, hacia la unión injusta y el nacimiento seguido de desaparición y muerte, pues bien, en cierto modo el tema del oro va a fracturarse. Efectivamente, en la tercera estrofa, cuando ese tema reaparece, ja, a ti clamo, hijo de Leto, que sobre tu trono de oro presides en el centro de la tierra y distribuyes los oráculos. El oro ya no es el elemento de comunicación que va de lo divino a lo humano, del dios de cabellera resplandeciente a la muchacha que le ofrece flores de oro. El oro ya no es otra cosa que el indicio del dios. Es el trono sobre el cual éste se sienta y desde el que hace reinar su omnipotencia, mientras tiene frente a sí el dios del sol, el dios que impera por encima de la tierra, el dios que tiene su trono en Delfos y que siempre, por doquier, está sentado en el trono de oro a una mujer negra, una mujer maldita, una mujer estéril, una mujer que ha perdido a su hijo y que grita contra él. Esta vez, el oro es el oro del dios, y enfrente no hay más que esa pequeña silueta negra. El tema del oro se modula de esta manera. Tercer tema, el de la fecundidad. Si les parece, vamos a interrumpir un momento y después retomamos. Clase del 26 de enero de 1983. Segunda hora. Modulación trágica del tema de la fecundidad, la parresía como imprecación, el débil y su denuncia pública de la injusticia del poderoso. La segunda confesión de Creusa, la voz de la confesión, últimas peripecias, del proyecto de asesinato a la aparición de Atenea. Entonces, si les parece bien, vamos a seguir estudiando la transformación, la modulación trágica del tema de la fecundidad. Creo que es preciso hacer notar que, a lo largo del texto que leíamos hace un rato, hemos podido ver que Apolo siempre es interpelado como hijo de Leto. El hecho no tiene absolutamente nada de extraordinario, y es una invocación ritual habitual. Pero esa invocación, en este lugar del texto, sirve en cierto modo de trazo de puntos de un hilo conductor que va a llevar a las últimas líneas del texto, los últimos versos, cuando, siempre enfrentada a Apolo, Creusa le diga, Delos te odia y te odia el laurel que, vecino de la palmera de delicados cabellos, abriga la cuna donde, augusto alumbramiento de las obras de Zeus, te descubrió Leto. Es que en la historia de la fecundación y la reticencia de Apolo a reconocer a su hijo y no hay algo que Creusa no puede dejar de considerar injusto. En efecto, sabrán que en la leyenda de Apolo, este es hijo de Leto. Leto es una mujer que ha sido seducida por Zeus y se ha refugiado en la isla de Delos para dar a luz en soledad. Y en esa isla de Delos nacen sus dos hijos ilegítimos que son Apolo y Artemis. En consecuencia, Apolo es, exactamente del mismo modo que Ión, hijo ilegítimo de los amores entre una mortal y un dios. Y exactamente del mismo modo que Ión, nace solo y abandonado. Creusa, por su parte, exactamente del mismo modo que la madre de Apolo, Leto, ha dado a luz sola y abandonada de todos. Este tema aparece a través de las diferentes invocaciones al hijo de Leto y estalla al final, en la maldición en que se reúnen el laurel y la palmera de Delos y cuando Creusa evoca el nacimiento de Apolo como un augusto alumbramiento que ella puede oponer con facilidad al alumbramiento vergonzoso de Ión. De manera que ese discurso que Creusa vuelve contra el dios, ese discurso que ella lanza a los oídos de un dios que habría debido hablar, ese reproche que proclama solemnemente, como un heraldo, y que en cierta forma ella viene a soltar, ese reproche, Monfe, pronunciado donde el oráculo, Onfe, no ha hablado, pues bien, ese discurso Chión, ese discurso vuelto contra el dios, lanzado a sus oídos, es la proclamación solemne, por eso la referencia al heraldo, Kerix- de una injusticia cometida. Una injusticia en el sentido estricto del término, en el sentido jurídico y filosófico del término injusticia, porque es una proporción que no se ha conservado, no se ha guardado. La homología de los dos nacimientos, el de Apolo y el de Ión, hace que, en el fondo, Creusa esté en posición simétrica con respecto a Leto. Y Apolo, que es el padre de Ión, está igualmente en posición simétrica con respecto a su propio hijo. Tanto uno como otro han nacido bastardos. Y Creusa, que en cierta forma es la hija política de Leto o, en fin, que es la amante de su hijo, se encuentra en la misma posición que la propia Leto. Podrán ver por lo tanto, analogía entre Leto y Creusa. Creusa tiene con Apolo una relación semejante a la que Leto tuvo con Zeus, y Ión nace de su unión como nació el propio Apolo. Esta homología, esta proporción que se destaca en el texto, es justamente la que Apolo no ha querido respetar. Puesto que él, nacido del amor entre una mortal y un dios, nacido bastardo de ese amor y convertido en el dios de la luz, siempre ha gozado de un brío que de alguna manera le es consustancial. Él es quien preside la vida de los mortales,
quién fecunda la tierra con su calor y quién debe decir la verdad a todos. En cambio, Ion, nacido exactamente de la misma forma, en posición de absoluta simetría con respecto a Apolo, pues bien, resulta que ha sido condenado a la desdicha, la oscuridad, la muerte, que ha sido presa de las aves. El tema de las aves aparece aquí y lo reencontraremos más adelante. Ahora bien, se trata de las aves de Apolo. Por lo tanto, Apolo lo ha abandonado, lo ha dejado perecer e incluso tal vez haya enviado sus aves para hacerlo morir. Peor aún, ahora resulta que así se indica al final del texto, cuando ella dice, sin deber nada a mi esposo, instalas un hijo en su hogar, mientras que mi hijo y el tuyo, para colmo, impone a la desventurada Creusa, a través de un oráculo que acaba de pronunciar, un hijo que no es suyo. De tal modo se estremece todo el orden de las proporciones. Y la confesión de Creusa consiste en esa reivindicación, esa proclamación de injusticia, una injusticia, insistamos, perfectamente definida, identificada por el texto en la comparación entre los dos nacimientos, consiste en esa injusticia definida como la falta de respeto de la simetría y como la proporción zamarreada y desconocida por el Dios. Ahora bien, ese acto de habla por el cual se proclama la injusticia frente a un poderoso que la ha cometido, cuando uno es débil, está abandonado y carece de poder, esa recriminación de injusticia lanzada contra el poderoso por quien es débil, pues bien, es un acto de habla, un tipo de intervención oral que forma parte del repertorio o, en todo caso, está perfectamente ritualizada en la sociedad griega, pero también en varias otras sociedades. El pobre, el desventurado, el débil, aquel que solo tiene sus lágrimas y recordarán la insistencia de Creusa, a punto de comenzar su confesión, en señalar que, a decir verdad, solo es dueña de sus lágrimas, el impotente, cuando es víctima de una injusticia, ¿qué puede hacer? Puede hacer una sola cosa, volverse contra el poderoso. Y públicamente, delante de todos, a la luz del día, frente a esa luz que los ilumina, se dirige a él y le dice cuál ha sido su injusticia. Y en ese discurso de la injusticia proclamada por el débil contra el poderoso, hay a la vez cierta manera de destacar su propio derecho y, también, una manera de desafiar al Todopoderoso y, de algún modo, hacerlo enfrentarse con la verdad de su injusticia. Es acto ritual, es acto de habla ritual del débil que dice la verdad acerca de la injusticia del fuerte, es acto ritual del débil que recrimina en nombre de su propia justicia contra el fuerte que ha cometido la injusticia, es un acto que debe cotejarse con una serie de otros rituales que no son forzosamente verbales. Por ejemplo, sabrán que en la India encontramos el ritual de la huelga de hambre. La huelga de hambre es el acto ritual por el cual aquel que no puede nada señala, delante del que lo puede todo, que él, que no puede nada, ha sido víctima de una injusticia cometida por quien lo puede todo. Ciertas formas de suicidio japonés tienen asimismo este valor y esta significación. Se trata de una especie de discurso agonístico. El único recurso de combate para quien es a la vez víctima de una injusticia y completamente débil, es un discurso agonístico pero construido en torno de esa estructura desigualitaria. Ese discurso de la injusticia, ese discurso que destaca en labios del débil la injusticia del fuerte, tiene un nombre. O, mejor dicho, tendrá un nombre que vamos a hallar en textos un poco más tardíos. No encontramos la palabra, con ese sentido, en ninguno de los textos clásicos, en ninguno de los textos de ese periodo, Eurípides, Platón, etc., pero sí más adelante, en los tratados de retórica del período helenístico y romano. El discurso mediante el cual el débil, a despecho de su debilidad, asume el riesgo de reprochar al fuerte la injusticia que éste ha cometido, se denomina precisamente parresía. En un texto que citas leer no fui en persona a buscarlo, claro está, en la bibliografía que les di el otro día, olvidé mencionarles que hay un artículo dedicado a la parresía en el Theologisches Wörterbuch de Kittel, un artículo esencialmente referido, como todos los artículos de ese libro, a la Biblia, el Viejo y sobre todo el Nuevo Testamento. Tenemos algunas indicaciones sobre los usos griegos clásicos o los usos helenísticos. 3 En dicho artículo sobre la parresía, Schleyer cita un papiro de Oxirrinco, que nos da, por tanto, testimonios acerca de lo que podían ser la sociedad, la práctica, el derecho griegos en Egipto, donde se dice que en caso de sufrir opresión por parte de los jefes, es preciso acudir al prefecto y hablarle metaparresías. El débil, víctima de la opresión del fuerte, debe hablar con parresía. En ese texto que se llama Retórica Arenio, la licencia, que es la traducción latina de parresía, se define como algo consistente en que uno se dirija a personas a quienes debe temer y honrar. Y, en nombre de su propio derecho, quien habla reprocha a esa gente a la que debería temer y honrar, una falta que, esas, personas poderosas han cometido. La parresía, en consecuencia, consiste en lo siguiente: hay un poderoso que ha cometido una falta, esa falta constituye una injusticia para alguien que es débil, no tiene ningún poder, ningún medio de represalia, que no puede realmente combatir, no puede vengarse, está en una situación de profunda desigualdad. Entonces,
¿Qué le queda por hacer? Una sola cosa: tomar la palabra y, a su propio riesgo, levantarse frente a quien ha cometido la injusticia y hablar. Y al hacerlo, su palabra es lo que se llama parresía. Otros retores, teóricos de la retórica, nos dan una definición bastante parecida. Reiterémoslo, no es en los textos clásicos donde encontramos ese tipo de discurso definido como parresía. No por ello es menos cierto que es muy difícil no reconocer en ese texto esa imprecación de Creusa a Apolo, algo que es exactamente del orden de la parresía, visto que en el verso 252 de Ion, en su comienzo mismo, cuando Creusa aparece por primera vez, dice lo siguiente: acaba de decir a Ion, a quien todavía no ha reconocido, que quiere consultar a Apolo. Ja, desventuradas mujeres. Ja, crímenes de los dioses. Frase que, sin duda, se refiere para ella a lo que le ha pasado, y que Ion no puede comprender porque aún no sabe nada de todo lo ocurrido, y Creusa en lo que en cierta forma es el signo, el exergo de la pieza, el elemento que va a marcar todos los discursos que ella pronunciará a continuación, y en particular la gran imprecación a Apolo. Dice Michel Foucault, a dónde dirigirse para reclamar justicia, si la iniquidad de los poderosos nos mata. Y bien, cuando la iniquidad de los poderosos nos mata y es menester reclamar justicia, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer precisamente lo que Creusa hace a lo largo de la obra, y en especial en el pasaje que explicamos, la parresía. Este tipo de discurso, que aún no se denomina parresía pero recibirá ese nombre más adelante, responde con toda exactitud a la pregunta que Creusa plantea en el momento mismo de entrar a escena, a dónde dirigirse para reclamar justicia, si la iniquidad de los poderosos nos mata. Creo que en ese discurso de imprecación tenemos un ejemplo de lo que va a llamarse parresía. He insistido en ello por varios motivos. El primero es desde luego que, como ven, para que se formule la verdad que se busca desde el comienzo de la pieza, la verdad que por fin va a permitir a Ion tener derecho a hablar, la parresía en el sentido, si se quiere, político del término, entendida como el derecho del más fuerte a hablar y guiar razonablemente la ciudad mediante su discurso. Para que Ion obtenga ese derecho que en el texto se llama parresía, hace falta toda una liturgia, toda una serie de procedimientos y procederes que van a poner de manifiesto la verdad. Y entre esos procedimientos, el que aparece en primer lugar y va a constituir el centro mismo de la obra es el discurso de la víctima indefensa de la injusticia que se vuelve hacia el poderoso y habla con lo que se denominará parresía. El plus de poder que Ion necesita para estar en condiciones de dirigir la ciudad como corresponde no lo fundarán el dios, ni la autoridad del dios, ni la verdad oracular. Lo que va a permitir su aparición, gracias al choque de las pasiones, será en cambio ese discurso de la verdad, ese discurso de parresía en otro sentido que es el discurso casi inverso, el, del más débil dirigido al más fuerte. Para que el más fuerte pueda gobernar razonablemente, será preciso ese es, en todo caso, el hilo por donde pasa la obra que el más débil le hable y lo desafíe con sus discursos de verdad. Ese era el motivo por el cual quería insistir, porque tenemos aquí una ambigüedad fundamental. No, una vez más, en la palabra parresía, que no se utiliza en ese lugar, se trata por el contrario de dos formas de discursos que se enfrentan, o, mejor, que están profundamente ligados uno a otro, el discurso racional que permite gobernar a los hombres y el discurso del débil que reprocha al fuerte su injusticia. Ese par es muy importante, porque vamos a reencontrarlo, en cuanto constituye toda una matriz del discurso político. En el fondo, cuando en la época imperial se plantea el problema del gobierno, no solo de la ciudad sino de la totalidad del imperio, cuando ese gobierno esté en manos de un soberano cuya sabiduría ha de ser un elemento absolutamente fundamental de la acción política, ese soberano, que es todopoderoso, necesitará tener a su disposición un logos, una razón, una manera de decir y pensar las cosas que sea racional. Pero para apoyar y fundar su discurso le será menester, como guía y garante, el discurso de otro que será forzosamente el más débil, en todo caso más débil que él, y que deberá asumir el riesgo de volverse hacia él y decirle, de ser necesario, la injusticia que ha cometido. El discurso del débil que señala la injusticia del fuerte es una condición indispensable para que este último pueda gobernar a los hombres de acuerdo con el discurso de la razón humana. Ese par que solo estructurará el discurso político mucho más adelante, en el imperio es, lo que vemos esbozarse y dibujarse en ese pasaje, en el juego, de la confesión de Creusa que aparece bajo la forma de la imprecación, la recriminación, condición, indispensable para la fundación del derecho de Ion. Hasta aquí la primera confesión de Creusa. Pero de hecho había comenzado a comentarlo la última vez, aunque de manera un poco desordenada y esquemática. Creusa no se conforma con esta declaración recriminatoria dirigida al dios. Va a contar una segunda vez la misma historia inmediatamente después de esta imprecación. Puesto que, sin que haya al parecer ninguna razón debida a la organización dramática de la escena y las peripecias, después de haber dicho así una verdad al dios,
Una verdad que todo el mundo puede comprender perfectamente, y aquí ella le dice, me hiciste un hijo, en tal sitio, me abandonaste, y yo expuse a mi hijo, que ha muerto, ha desaparecido, y ahora tú sigues cantando y propagando el brillo de tu oro, tu gloria y tu luz. Todo el mundo puede entender, no hace falta dar otra explicación. Ahora bien, tan pronto como ha dicho esto, Creusa se vuelve hacia el pedagogo que está a su lado y recomienza. Recomienza bajo una forma muy diferente que ya no es el canto imprecatorio, sino el sistema de la interrogación. Ya no la confesión del débil al fuerte bajo la forma de la proclamación de la injusticia de este último, sino un juego de preguntas y respuestas que voy a leerles rápidamente. Creusa, estoy avergonzada, anciano, pero hablaré, acaba de hablar, pero nueva confesión que, como la anterior, como la confesión recriminatoria al Dios, comienza también bajo la forma del, estoy avergonzada. Anciano, habla, para mis amigos, tengo lágrimas generosas. Creusa, escucha. ¿Conoces, al norte de la colina de Cécrope, esas cavernas llamadas altas rocas? Anciano, las conozco, cerca del santuario y los altares de Pan. Creusa, allí libré antaño un terrible combate. Anciano, habla, ya mis lágrimas se anticipan a tus palabras. Creusa, a Febo, contra mi voluntad, a desdichada, unida. Anciano, hija mía, ¿se trata pues de lo que yo había entendido? Creusa, no sé, no lo negaré si dices verdad. Anciano, cuando de un mal secreto gemías muy quedo. Creusa, sí, era la desdicha que ahora te confieso. Anciano, ¿cómo has ocultado los amores de Apolo? Creusa, di a luz, limítate, anciano, a escucharme. Anciano, pero, ¿dónde? ¿Quién te asistió? Sola, con tus dolores. Creusa, sí, sola, en ese antro donde el Dios me había tomado. Anciano, ¿dónde está el niño? Que al menos no seas ya estéril. Creusa, ay, anciano, está muerto, presa fue de las fieras signo de exclamación 8 cualquiera sea su destino histórico que será prolongado, como bien saben, me detendré mucho menos en esta forma de confesión que en la anterior. Querría simplemente hacer notar lo siguiente. Como ven, esta confesión al anciano está acompañada de las lágrimas de este, que se invocan y se evocan sin cesar, mientras que el Dios al que se ha destinado la gran recriminación sigue mudo y canta sin inmutarse. El anciano, al que se hace la confidencia, no deja de gemir y llorar. Tu vista me colma de piedad, habla, para mis amigos, tengo lágrimas generosas, habla, ya mis lágrimas se anticipan a tus palabras, y Creusa, a él, ¿por qué cubres tu rostro, anciano, y lloras? Y el anciano responde, ay, en ti y en tu padre dos desdichados veo. Segundo, podrán advertir que esta confesión se hace de manera muy diferente, en su forma, de lo que ha sido la gran recriminación contra el mutismo de Apolo. Es un juego de preguntas y respuestas, verso tras verso. Pregunta del anciano, respuesta de Creusa, con un momento flexión que es a la vez importante, interesante, bello, y que, bien lo saben, tiene su equivalente en las confesiones de Fedra. Es el momento en que Creusa, tras comenzar a hablar y responder a las preguntas del viejo, dice, allí libré antaño un terrible combate. Anciana. Habla, ya mis lágrimas se anticipan a tus palabras. Creusa, a Febo, contra mi voluntad, a desdichada, unida. Anciano, hija mía, ¿se trata pues de lo que yo había entendido? Llegamos al nudo de la confesión. El anciano no ha comprendido o ha simulado no comprender lo que ella decía, a Febo. Creusa, por tanto, vuelve a empezar, he estado unida a Febo. Anciana. Hija mía, ¿se trata pues de lo que yo había entendido? Creusa, no sé, no lo negaré si dices verdad. Uno es decir que, en el momento de la confesión, ella pide respuestas a quien la interroga y al cual debe responder. Y será ella quien, con una señal de la cabeza o con una palabra, dirá, sí, es eso, tú lo has dicho. Ese juego escénico, esa flexión en el sistema de la confesión, en el cual aquel a quien debe hacerse este es el encargado de revelar su contenido mismo, su contenido central, se encuentra en Hipólito I y se encuentra en Ión. Tercera observación, que es esta. A lo largo del diálogo entre el anciano y Creusa, la cuestión no pasa en absoluto, como ocurre en la gran imprecación contra Apolo, por la injusticia del dios. No se trata en modo alguno de esta, sino, al contrario, de la falta misma de Creusa. Ella no deja de decir, he cometido una falta y me avergüenzo, he librado un terrible combate, era la desdicha que ahora te confieso. La confesión de la falta se presenta pues directamente como la falta misma de quien habla, y no como la injusticia de aquel a quien uno se dirige. Pero esta confesión de la falta está ligada al mismo tiempo a la afirmación de la desdicha. La falta cometida se afirma como desdicha. Y de la acusación contra Apolo no habrá rastros en toda la serie de réplicas de Creusa. Será el anciano quien, de vez en cuando, diga que Apolo es injusto. Será el confidente,
y no la que hace la confidencia. ¿Quién hablará de Apoyo no Cacos? Apolo el malvado, el vicioso, el malo. 15 Es asimismo el anciano quien, dirigiéndose a Creusa, dice: has sido culpable, sin duda, pero más aún lo ha sido el dios. Me habría gustado leerles las confesiones de Fedra en el Hipólito de Eurípides, para mostrarles la analogía de las dos formas. Me olvidé el texto, pero no importa. Bueno, remítanse a él. Además, el texto de Racine es una traducción casi lineal del texto de Eurípides. 18 Sea como fuere, se darán cuenta de que tenemos con ello dos maneras de confesar la misma verdad, cuyo papel no es en modo alguno el de completarse una a otra, porque dicen exactamente lo mismo y lo que se ha dicho como imprecación a los dioses no hace sino repetirse en forma literal. Es manifiesto que lo que está en juego en esa doble confesión es la necesidad de dar origen, luego de cierto modo de decir veraz que es el de la injusticia de la que somos víctima y que objetamos a quien la ha impuesto, a otro tipo de confesión, aquella mediante la cual, por el contrario, asumimos, nos echamos al hombro nuestra propia falta y la desdicha provocada por ella. Y llegamos a confiarla, no a quien es más poderoso que nosotros y al cual habría que hacer reproches, sino a aquel ante quien nos confesamos, aquel que nos guía, aquel que nos ayuda. Discurso de imprecación y discurso de confesión. Estas dos formas de parresía se disociarán a continuación en la historia, y en cierta forma vemos sus matrices aquí. Como de todos modos hay que apresurarse y salir de este ión, querría ahora ir más rápido y terminar con el final mismo de la pieza. Tenemos pues, con la doble confesión de Creusa la confesión imprecación y la confesión confidencia, la confesión canto de ira y la confesión diálogo con el pedagogo, una mitad de la verdad. Nada más que una mitad de la verdad. Ahora sabemos, en efecto, que Creusa ha tenido un hijo ilegítimo de Apolo, y que ese hijo se ha perdido. Pero todavía no sabemos en modo alguno que se trata de Ión. Y el final de la obra se consagrará, de alguna manera, a conciliar esa verdad a medias, que Creusa acaba de decir, con la realidad que tenemos delante de nosotros, que Creusa tiene delante de ella sin reconocerla, a saber, ese joven que se llama Ión y es su hijo. Creusa ha dicho toda su verdad, pero la otra mitad de la verdad, esto es, que ese hijo no está muerto, que ha sido llevado a Delfos y que se desempeña ahí como servidor del dios, ¿quién va a poder decirla? No puede ser Creusa, pues la ignora. Y en Ión no hay lo que sí existe en Edipo, a saber, el servidor del Citerón, que en el fondo sabía todo y que, por saberlo todo, había tenido tanto miedo que se había refugiado en los bosques y ocultado. Pero el día en que lo hagan entrar en escena podrá decirlo. En el caso de Ión no hay un sujeto poseedor de la totalidad de la verdad. O, mejor dicho, hay uno, desde luego, y es Apolo. Apolo, que, si se quiere, está en posición simétrica con respecto al pastor del Citerón en Edipo. Es él quien sabe todo, y a él, por consiguiente, será preciso arrancar la última pizca de verdad. Por él, y solo por él, deberían poder ajustarse una a otra la verdad que Creusa acaba de decir dos veces y la presencia misma de Ión, y por ende su entronización, ya no como hijo presunto de Juno, sino como hijo real de Creusa y Apolo. Ahora bien, aunque sea Apolo y solo él quien puede establecer este vínculo ya que ningún humano es poseedor de esa verdad, veremos que no hay que contar demasiado con los dioses y la función de decir veraz que es lo propio de al menos uno de ellos, justamente Apolo. También en este caso habrá que acudir a los humanos y su pasión para encontrar en el principio, el motor, la fuerza que va a arrasar con la dificultad de decir la verdad, arrasar con la vergüenza de los hombres para decirla y la reticencia del Dios para pronunciar un oráculo claro. Y el motor de ese nuevo progreso, de ese último progreso en la verdad, pues bien, volverá a ser la pasión, será una vez más la ira de Creusa a la cual va a responder la ira de Ión. En efecto, luego de haber dicho la verdad, o al menos la mitad de la verdad que es todo lo que conoce de ella, ¿qué va a hacer Creusa? La situación de esa verdad a medias no puede articularse por sí misma con ninguna otra peripecia. Es, en cierto modo, una verdad bloqueada, y bien, sí, ella ha tenido un hijo y este ha desaparecido por completo. ¿Cómo podríamos saber que se trata de Ión? Y en ese momento se produce una peripecia, también muy similar a la que encontramos en Fedra, a saber, que el confidente, el equivalente de nuestra detestable nona, ese famoso pedagogo un poco taimado que poco antes ha difundido rumores enojosos sobre Juno, y a quien Creusa hace la confidencia que acabamos de ver dice a Creusa, como, en efecto, has sido engañada por el dios que abusó de ti, te hizo un hijo y lo dejó perecer, es preciso que te vengues. Y le indica una tras otra estas sugerencias, quema entonces el templo de Apolo, venganza. 19 A lo cual Creusa replica en un solo verso, y ya he tenido demasiadas de esas fatigas, no quiero una más. Segundo consejo, mata pues a tu marido. Ella responde, sabes, antaño nos amamos. Y a causa de esa benevolencia, de ese afecto que nos teníamos, no quiero hacerlo, él era bueno. Tercer consejo del pedagogo,
Simplemente, ve a matar a Ion, bien puedes degollarlo. Respuesta de Creusa: el hierro es un instrumento que me disgusta. Envenénalo. Entonces, asesinato típico de mujer. Ella acepta y se propone esperar hasta que Ion esté en Atenas para cometer el asesinato. Y el pedagogo dice: pero es inútil esperar a estar en Atenas, pues en ese momento todo el mundo sabrá que lo has hecho tú en tu propia casa. Más vale envenenarlo de inmediato. Y Creusa dice: muy bien, en efecto, eso sería mejor. Y entonces encuentra en su bolso 2 gotitas de veneno. Risas en la concurrencia. Es una broma de no muy buen gusto, lo reconozco. Pero hay que esquematizar, porque aquí intervienen elementos míticos muy interesantes, muy importantes. El veneno que ella saca de su bolso es un veneno hecho con la sangre de la Gorgona, esa Gorgona mediante la cual Minerva defendió a Atenas. Nos encontramos en plena mitología ateniense y sería importante analizarla, pero ese no es mi tema. En todo caso, el pedagogo, encargado de ese veneno, deja la escena y acude al banquete que, como recordarán, Juno ofrece para celebrar lo que a su entender es el hallazgo de su hijo. En el lugar, el pedagogo vierte en la copa de Ion una gota del veneno que debe matarlo. Y entonces sucede algo: uno de los servidores que rodean a quienes festejan hace un gesto blasfemo que no se especifica. En resumidas cuentas, un gesto que Ion, en cuanto es allegado de Apolo y conoce las reglas y los ritos del templo, interpreta como el signo de un mal presagio. Por consiguiente, todo el vino que se ha vertido en las copas para la gran libación ritual debe tirarse, porque es de mal agüero, no hay que beberlo, no hay que hacer la libación luego de ese mal presagio. Si se quiere, aquí tenemos entonces una intervención, aunque muy mínima, del dios. Este ha hecho simplemente que se cumplirá determinado gesto, un gesto no ritual, contrario al rito, que va a interrumpir y a provocar el derramamiento del vino, y el vino se tira al suelo. Las palomas de Apolo, otro pequeño elemento procedente del dios, acuden a beber y embriagarse con el vino derramado. Todas quedan embelesadas, salvo, desde luego, la que ha bebido el vino envenenado que ha caído de la copa de Ion, y ésta muere. La paloma muere y, de resultas, los comensales advierten que la copa de Ion estaba envenenada. No cuesta mucho darse cuenta de que el envenenador ha sido el anciano, que estaba detrás de Ion. Y así se descubre su maniobra. Peripecia típica de Eurípides, si se quiere, que es interesante para nosotros en cuanto vemos cómo, de qué manera, en función de qué economía interviene el dios. Su intervención no consiste en absoluto en decir la verdad, no se trata siquiera de su oráculo, sino simplemente de ese juego de signos, un juego de signos casi naturales, la muerte de una paloma, que los humanos interpretan y que, en efecto, va a impedir que se perpetre el asesinato. Ion, que acaba pues de descubrir que querían envenenarlo, que acaba de descubrir que quien quería envenenarlo era el pedagogo, y por consiguiente Creusa, eleva entonces su denuncia a los notables de Delfos, que deciden la lapidación de la mujer. 2 Y ahí, nueva escena, la escena del envenenamiento no se ve en el teatro, solo hay un mensajero que la cuenta a continuación, pero no importa, Creusa es perseguida por Ion y por quienes quieren vengarse. Y entonces se inicia lo que va a ser la serie de las últimas escenas. Creusa entra perseguida por Ion. La escena representa no solo el templo, sino el altar mismo del dios, y no le queda más que un expediente para escapar a su ira: refugiarse en el altar del dios, abrazarse al altar y hacer el gesto ritual en virtud del cual aún los criminales logran inmunidad con respecto a sus enemigos. Y ya nadie puede tocarla. El abrazo del altar del dios por parte de Creusa tiene evidentemente una serie de significaciones superpuestas. Es el gesto ritual mediante el cual uno salva la vida. Pero, al abrazar el altar del dios, ella abraza el altar de quien fue su amante y reconstituye así, retoma así, reanuda el viejo abrazo que dio origen a Ion. Empero, furioso, sigue dando vueltas alrededor del altar y, armado de una espada, quiere matar a Creusa. Sin embargo, por ser un servidor del dios, respetuoso de los ritos y las leyes, sabe muy bien que no puede tocarla mientras ella esté sobre el altar. Y aquí tenemos otra vez una situación bloqueada. Una es intocable, otro no quiere tocarla. Ion decide en cierto modo sitiar el altar. Entonces, nueva intervención del dios, pero también ella es económica y mínima. En ese momento, cuando la situación está completamente bloqueada, las puertas del templo se abren y vemos llegar a la Pitia, aquella que habría debido decir la verdad, aquella cuya función siempre es decir la verdad. Llega casi muda, con un cesto en las manos, es el cesto del nacimiento de Ion, y ella lo trae. Dice: mira, miren, y nada más. Ion le pregunta entonces: pero, ¿por qué no me mostraste antes el cesto en el que me trajeron de Delfos? Porque el dios me lo había prohibido, contesta la Pitia. Y Creusa, al inclinarse para observarlo, no tarda en reconocerlo como el cesto, donde había puesto a Ion. Y también reconoce, dentro de él,
unos cuantos objetos rituales, entre ellos, el collar con serpientes que se ponía en el cuello a los niños atenienses para protegerlos y que aludía a las serpientes de Erecteo, es decir a la famosa dinastía a la que ella misma, Creusa, pertenecía, un testimonio, pues, de esa continuidad, la rama verde de Atenea, y, en tercer lugar, un tapiz, una labor que ella había comenzado con sus propias manos y que había quedado interrumpida. Frente a ese objeto, Creusa dice, esto bien parece un oráculo. Ahora bien, aquí advertirán que el descubrimiento de la verdad va a hacerse sin que la Pitia haya hablado. La Pitia está muda, es un mero objeto, el objeto del nacimiento. Hay signos divinos, los signos de la tradición erectiana, el signo de Atenea. Y además, un objeto propiamente humano. Apolo, por su parte, no ha dejado en rigor ninguna huella. Y entre todos esos signos, dos de los cuales son de los dioses y el tercero es simplemente una labor de mujer, Creusa dice de este último, un objeto humano, una labor de mujer, esto bien parece un oráculo. En lugar del oráculo mudo del dios, es preciso apelar una vez más al trabajo de los hombres, la voz de los hombres, la mano de los hombres, para que la verdad se revele. Entonces, por fin, Ión tiene una madre. La reconoce y ya está, todo ha terminado. Bueno, no todo ha terminado. Aún quedan algunos pasos de comedia, y la dificultad de establecer la verdad de principio a fin, en su cadena ininterrumpida, es una tarea infinitamente más ardua de lo que se cree. Y todavía salen a la luz una multitud de pequeñas dudas, un montón de pequeñas lagunas que habrá que llenar. Porque resulta que ahora Ión tiene una madre. Había creído recibir un padre en la persona de Juto. Todo debería haber quedado arreglado. Por otra parte, Ión cree que está arreglado y dice a Creusa, muy bien, tú eres mi madre. Y como Juto es mi padre, vean la primera parte de la pieza, ya está, tengo padre y madre, sigamos adelante. Pero no es eso lo que ha pasado, pues Ión no es en absoluto el hijo de Juto. Y al respecto, Creusa, que quiere decir la verdad, ya que es preciso que ésta se sepa en su totalidad, le contesta, escucha, no, de ningún modo es así. En realidad no eres su hijo, eres hijo de Apolo. Y esto, agrega, vale mucho más, porque será mucho más adecuado para fundar tus derechos en Atenas que el hecho de haber nacido de un extranjero como Juto. Ión considera, sin embargo, que la cuestión es muy turbia y dice, pero, en definitiva, cuando me cuentas que un dios te hizo un hijo, no significa en realidad que te hiciste preñar simplemente por un esclavo en un rincón de la casa, sospecha simétrica de la que se había planteado con respecto a Juto. ¿Y qué pruebas tengo de que, en efecto, soy el hijo de Apolo? Se suscita entonces una discusión y Ión se deja convencer poco a poco, no sin que ella le diga, algo que es un elemento esencial en la obra, escucha, hijo mío, la idea que se me ocurre. Por tu bien, Loxias te ha hecho entrar así en un noble hogar. Esto es lo que ha pasado, dice Creusa, Febo ha estimado más sencillo hacerte entrar en un noble hogar por intermedio de Juto. Y Ión responde, tan pobre conjetura no me satisface, iré al templo a preguntar a Febo si soy hijo de un mortal o de Loxias. 28 Por consiguiente, las confesiones de su madre, lo que ésta le dice sobre su nacimiento divino, no le bastan. Ión no puede conformarse con tan pobre conjetura, necesita la última verdad que le asegure que, en efecto, ha nacido de Apolo y Creusa y no de Creusa y Juto de Creusa y un esclavo de cualquiera. Necesita la verdad, y hace la demanda de entrar al templo a consultar por fin a ese dios que no ha dejado de callar desde el comienzo de la pieza. Y en el momento en que él, el hijo de Apolo, el sacerdote o, en todo caso, el servidor del templo de Apolo, el que debe ser entronizado por los dioses como amo en Atenas, hace ese ademán para arrancar por fin la verdad al dios de quien al principio de la obra se señala que debe decir la verdad a todos los griegos. Pues bien, se produce una peripecia. La Mecanea desciende sobre el escenario y, ¿a quién vemos aparecer? ¿A Apolo? De ningún modo, vemos aparecer a Atenea, que viene a posarse con su carro sobre el templo de Apolo, superponiendo su autoridad con la del dios que no ha querido hablar. Y es ella quien va a pronunciar el discurso de la verdad y el derecho, el discurso de la verdad del nacimiento de Ión y del derecho que tiene éste a ejercer ahora el poder en Atenas. Y entonces, gran discurso de Atenea, discurso, por decirlo de algún modo, ateneico apolíneo, o en todo caso discurso en el cual va a jugarse, va a decirse la predicción apolínea. 30 Atenea dice, esto es lo que va a pasar. Volverás a Atenas, serás rey en Atenas, fundarás las 4 tribus y de esas 4 tribus nacerán todos los jonios. Y además tendrás medios hermanos de Juto y Creusa, uno de los cuales, Doro, será el origen de los dorios, y otro, Aqueo, fundará a los aqueos. Discurso de profecía, pero discurso que, en cuanto es, pronunciado por Atenea, diosa a la vez de la ciudad y la razón, funda efectivamente el derecho en la ciudad.
El decir veraz del Dios, que el Dios mismo no ha podido formular, quedará a cargo de la diosa fundadora de la ciudad, la diosa que piensa, la diosa que reflexiona, la diosa del logos y ya no del oráculo, que dirá esa verdad. Dirá esa verdad, y con ella se disipará el velo que cubría lo ocurrido. ¿Se fundará el derecho? Y bien, no, todavía queda algo. Frente al problema del doble padre con que Ión se encuentra ahora el padre real y divino Apolo y el padre aparente Juno, ¿qué se hará? En ese punto, la diosa da su consejo: no digamos nada a Juno, que siga creyendo, pues, que es el padre de ese hijo. Convencido Juno de que eres su hijo, tú volverás a Atenas. Él te otorgará el poder tiránico, en efecto, porque Juno, en cuanto extranjero, descendiente de Zeus, al llegar a la ciudad no puede ejercer sobre ella más que cierto poder que es el del tiranos. Volverás con él y te sentarás en la sede, el trono tiránico, dice el texto. 31 Y fundarás entonces las tribus atenienses, es decir que la democracia, o, mejor, la organización política de Atenas, podrá encontrar los medios de desplegarse a partir de tu nacimiento erectiano y apolíneo, pero eso capa de su origen en Juno, cuya ilusión vamos a dejar imperar durante un tiempo. Y, si se quiere, toda la pieza se desenvuelve de ese modo, desde el silencio del decir veraz oracular a causa de la falta cometida por el Dios, a través del clamor del decir veraz humano, clamor de la imprecación o clamor de la confesión, de la confidencia, hasta la enunciación del tercer tiempo, el tercer momento, no por parte del Dios oracular sino del Dios racional, de un decir veraz que, por un lado, deja reinar sobre la verdad toda una cuota de ilusión, pero, al precio mismo de esa ilusión, instaura el orden donde la palabra que manda podrá ser una palabra de verdad y justicia, una palabra libre, una paroesta. Y bien, hemos terminado con Ión.